Respecto a la propuesta de un ser humano consciente futuro, interesa mucho también lo que atañe a Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un budista bien curioso, porque es budista, cristiano, de origen alemán, vivió en España, actualmente está radicado en Canadá. Bueno, hay muchas conferencias que justamente se pueden ver en español porque lo domina, ¿no? Y él, digamos, en una de las obras, que a su vez se ha traducido en el libro, ¿no? El poder de la hora, plantea que, bueno, como que todas las soluciones, digamos, ¿no? A los problemas humanos, a esta relación completamente distorsionada que tenemos con los otros seres humanos y con el entorno, se solucionarían si acaso existiéramos únicamente en el ahora. Yo la verdad es que tomo distancia respecto a eso, si bien me interpreta mucho igual, ¿no? Porque por lo que tocábamos anteriormente, porque se trata de un instante que se eternice, que es lo que puede como marcar tu vida futura, que el tiempo sucesivo de tu vida esté todo impregnado así como una cascada que se derrama, ¿no? A futuro por ese instante que se eternizó, porque te enamoraste, porque elegiste una determinada carrera, porque, no sé, alguna experiencia transformó radicalmente tu vida, puede ser incluso hasta un libro, ¿no? Entonces, claro, para mí la obra tiene una relevancia extraordinaria, ¿no? Pero la verdad es que el ser humano es como tradición y proyección, entonces en ese sentido como que Eckhart Tolle me deja un poquito disconforme, es decir, siempre igual el presente va a ser como un encuentro, ¿cierto?, entre una tensión entre el pasado y el futuro, digamos, ¿no? Entonces, igual como que tomo distancia respecto a eso, pero es un antecedente importante también, Eckhart Tolle, ¿no? En esta perspectiva, ¿no? Respecto al ser humano consciente. Porque finalmente no podemos desconocer que en un instante, en una hora, es donde se produce o se puede evidenciar esta plenitud del ser. Efectivamente nos ocurre, ya lo conversábamos en otros momentos, ¿no es cierto? Uno ahora percibe y siente y vive la maravilla del entorno, el aire. Y además, si me permite una pequeña interrupción, Marcelo, porque además en el ahora actuamos. Y no podemos sino actuar en el ahora. Entonces las posibilidades de transformación, o sea, de que haya un cambio radical de conciencia, no pueden sino suceder en una hora en el cual, por decirlo así, sea como de alcance así de toda la humanidad. Sin embargo, uno pudiera entender ese ahora, lo que ocurre hoy día, digamos, ahora, en el ahora. Uno lo puede entender desde el punto de vista de la proyección más histórica, como una suma de horas, o bien como un proyecto. Ya Heidegger señala, digamos, en esta intención de historia del ser, cómo el ser es un advenir que sigue ocurriendo desde un origen, nos sigue ocurriendo, seguimos viviendo ese surgimiento del ser. Y para adelante, bueno, el tema ahí, las salidas son muchas, dependiendo del instante en que vivamos esa hora. Hay instantes terribles, horrorosos, horrendos de la historia de la humanidad, en donde esa hora es la imagen de la hora que tenía Benjamin, por ejemplo, como este huracán, este viento que te proyecta con la imagen bien bonita, ¿no es cierto?, del ángel Novus, la obra de Paul Klee, este viento huracanado que te proyecta hacia el futuro, que termina siendo el viento del progreso, pero que te mantiene, ese futuro te mantiene mirando un pasado que es horroroso, que es terrible, que es una acumulación de desastre, de caos, etc. Entonces, efectivamente, el ahora es donde se produce esta maravilla, darse cuenta de la plenitud del ser, de la completitud, pero en la proyección temporal, en la proyección histórica, las salidas pueden ser muy diversas y finalmente siempre te van a llamar a una acción, que es lo que tú señalas, Cristóbal, que es lo interesante de esta propuesta. O sea, la conciencia es un llamado a la acción. El tema tiene que ver con ser consciente de que en el ahora ocurre la acción y desde ahí también tener una conciencia histórica. Si ahora somos los que hacemos la historia, entonces tenemos
desde tomar conciencia de aquello que actuar. El tema es que cómo ese ahora siempre está atrapado por el pasado y proyectándose hacia el futuro. Recuerdo una definición que me hizo mucho sentido sobre de la reflexión. Y finalmente eso es como un flectarse en el tiempo, en donde el ahora se invisibiliza por lo que me ocurrió en el pasado, el cual yo interpreto una proyección hacia el futuro, y el ahora está entre paréntesis, sin poder ver desde ahí una libertad de acción, una posibilidad de cambio, que hoy en día, sin embargo, pareciera tener mucho más fuerza porque tenemos clara evidencia de todos estos pasados nefastos, de toda esta mochila pesada que ya, ¿cómo vamos a seguir repitiendo? Digamos, podría ser, alguna vez lo hablábamos, ¿cierto?, una época de mucha más legitimación de un cambio de acción porque tenemos evidencia y mucha evidencia hacia atrás de estos horrores, digamos. Por eso es que es tan importante considerar ese pasado y considerar el ser humano solo puede ser proyección para hacer acción. No puede ser acción en el ahora si no se proyecta. No puede actuar en el ahora si no es capaz de proyectarse. Si no es capaz de planificar, si no es capaz de soñar, si no, no es imposible. Ese es un punto que... Si no, el eterno sucesivo, como el presente sucesivo, ahí también inmovilizaría, creo, ¿no? Ese aporte que hace Hannah Arendt al respecto, ¿no? Ese texto que es Libertad, ¿no? En que habla del infinito improbable, ¿no? Yo lo encuentro notable el texto de Hannah Arendt porque habla de cómo los procesos, tanto biológicos como históricos, tienden al automatismo, ¿no? Es como una pendiente, así, digamos, ¿no? En que todo va hacia abajo, qué sé yo, ¿no? Y como que nadie lo puede detener, o sea, fenómenos como el nazismo, etcétera, ¿no? Los ejemplos sobran, ¿no? En la vida de un individuo, el alcoholismo, en fin, qué sé yo, un matrimonio que se desgastó, ¿no? Entonces, ese automatismo, entonces, ¿cómo el ser humano consciente, podríamos decir, es como el infinito improbable, ¿no? ¿Cierto? De Hannah Arendt, digamos, ¿no? Y eso, la verdad es que me viene muy bien a mí, digamos, ¿no? Con mi buena dosis de escepticismo que tiene. Porque claro, o sea, como, qué sé yo, por ejemplo, puede decir Susana, hay muchos signos en nuestra época, movimientos alternativos, de cosas que están cambiando, pero como que son señales que son muy insuficientes. Entonces también respecto al ser humano consciente, yo mismo, que lo estoy proponiendo, soy muy escéptico, ¿no? Justamente podría ocurrir en términos de lo que Hannah Arendt llama un infinito improbable. Pero ese infinito improbable como es lo que ocurre por lo demás, digamos, ¿no? Que conociste a tal persona, te enamoraste y bueno, y la verdad es que cambió tu vida, o cayó un libro en tus manos y bueno, y elegiste filosofía o arte o ciencia o lo que fuere, ¿no? Ese infinito es improbable, ¿no? Es como la apuesta por eso, ¿no? Por eso es que yo creo que hay ciertos elementos claves que nos han acompañado como humanidad y que son transversales y que nos acercan a ese infinito de alguna forma. Claro. También que son el amor, que son el arte, la literatura, la reflexión, el pensamiento, son elementos que siempre nos acompañan y que siempre nos regalan instantes de eternidad, de alguna forma. Esos instantes de eternidad que nos permiten detenernos, ¿no? Gadamer hablaba justamente, por ejemplo, del arte, el rol fundamental del arte para el ser humano, y decía que ¿por qué el arte es tan fundamental en regalarnos esa capacidad de reflexión, en regalarnos esa capacidad también de ser más conscientes? Porque el arte se percibe, o sea, ocurre a través de la percepción, y en alemán percepción es Wahrnehmung. Claro. ¿Sabes? Wahrnehmung es, si te divides la palabra va, es verdadero. Y Nehmung, de nehmen, de tomar. O sea, tomar algo por verdadero. Claro. De alguna forma también, a mí me gustó mucho, digamos, ese concepto del arte como a través de la Wahrnehmung, a través del tomar algo por verdadero, claro. Que de alguna forma es como... Y que remite como una imagen que pasa a ser como modelo, es lo que diría Benedetto Croce en su teoría estética, ¿no? Porque efectivamente está ese juego, ¿cierto?, entre logos, y que a ti te interesa mucho, logos e imagen, ¿no? Pero claro, en el caso del arte efectivamente es la imagen, pero no es cualquier imagen, es la imagen que se convierte en modelo, que puede ser incluso así como en Andy Warhol, la lata Campbell o lo que fuere, pero es el modelo que se universaliza, ese es el punto, o sea, lo singular se universaliza. Entonces eso por supuesto que está muy vinculado también, digamos, ¿no es cierto?, con
con el ser humano consciente, ¿no? El entender el arte en esta perspectiva, porque el ser humano consciente también requiere, ¿cierto?, encontrar en ciertas imágenes, a través de su sentir y demás, digamos, ¿no?, como modelos que lo inspiran, ¿no? ¿Cierto? Sí, pero también bueno, el arte nos abre caminos insospechados. Uno es ese, pero en ocasiones también, frente a momentos históricos, vuelvo a lo terrible, a lo horroroso, aquello que no se puede contar, que no se puede relatar. ¿Cómo yo relato, cómo cuento el frío de Auschwitz? No puedo contarlo. Como cuento, acá cerca tenemos la Villa Grimaldi, lo que vivieron quienes estuvieron ahí. No lo puedo contar desde el punto de vista de hacer, de transmitir la experiencia. Entonces el arte de alguna forma puede ser un vehículo para señalar, reseñar, no ese evento, sino que hacer reflexionar, pensar sobre lo que ahí ocurrió. Y volviendo a lo que plantea Cristóbal sobre Hannah Arendt, finalmente el llamado, y es un llamado consciente, es a la responsabilidad, que es lo que nos debe convocar. La conciencia no es una conciencia solo de sí, ya lo dijimos, es una conciencia para la acción. Y esa acción es una acción responsable con el otro, responsable con la naturaleza, responsable con la política, con la economía, con lo que ocurre al otro lado del mundo, con los otros seres vivos, con los animales. Es una responsabilidad total. Y en ese sentido, bienvenida a la plenitud del ser. Una conciencia relacional. O sea, siempre debe ser relacional. Y desde ahí aquello que tú mencionabas, lo que tomo por verdad. Esa verdad que tampoco debe ser perpetua ni eterna, sino que esa verdad que también se manifiesta en la circunstancia, en esta hora que transcurre, en donde no hay un absoluto camino. Lo hablábamos a propósito del ser humano frágil, que perdimos ya ese metarrelato que puede haber sido como sus grandes bases, el ser humano, el hombre racional y el homo viator, que trataron de marcar un único camino de acción. El asumir que también voy a tomar algo por verdad implica también desarmar ciertos relatos estructurantes de la verdad. El arte como metáfora, como portadora de eso que me conmueve, en tanto no ocupo la semántica establecida, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sino que desde la conmoción, desde el involucrarme, todo esto que hoy se usa, que no tiene que ver con el espectador pasivo, sino las instalaciones, las intervenciones, este tipo de arte que busca conmover al otro, también provoca un movimiento, una acción. Ahora está el tema de cómo llamamos a sentir eso, cómo lo podemos abrir sin miedo, como decíamos anteriormente. Bueno, en definitiva uno podría decir de que hay, ¿cierto?, como dos vías como de inserción en este, qué sé yo, en el ahora, en el ser, en la plenitud del ser, ¿no? En este eterno presente del ser, así en términos parmenidos, ¿no? ¿Cierto? Una es la vía inconsciente, que está muy ligada al arte, o sea, a través de la música, a través del erotismo, a través del baile, la danza, el ritual, ¿no? Tú de alguna manera como que suspendes, por decirlo así, tu yo en su estado de conciencia y te dejas llevar y lo otro se apodera de ti, en fin, ¿no? Y la otra que es la vía consciente, ¿no? Y que es la vía que nosotros más hemos estado subrayando a través de, qué sé yo, elegir el cinismo. Bueno, eso es una vía consciente, a través de la meditación, ¿no? ¿No? Entonces, claro, el cambio radical de la conciencia pasa por ambos, ¿no? Por una vía inconsciente y una vía consciente, ¿no? Porque no se trata únicamente así en términos unilaterales de la conciencia. La conciencia, por decirlo así, como bien ha sido dicho, digamos, ¿no es cierto?, no es como la punta del iceberg, ¿no es cierto?, porque si representamos esto, no es lo que está ahí, que se ve a flor del agua, pero debajo vaya lo que hay, el inconsciente, digamos, ¿no? Con lo que tú destacabas, te fijas tú que en la historia también lo que tiene que ver con el horror y demás, aquello que no se puede contar. O sea, tomemos en cuenta que también, qué sé yo, para Freud, por ejemplo, ¿no? Hay en lo que es la, ¿cómo se llama?, membrana, o cuál es el nombre, digamos, ¿cierto?, en el cerebro, hay algunos contenidos, por decirlo así, como subliminales, digamos, ¿no?, de los cuales nunca tomamos conciencia, ¿no?
Entonces, claro, el consciente al mismo tiempo es como un vigía, ¿no? Que está ahí como controlando, digamos, ¿no? Que esos contenidos no afloren porque te perturban, te alteran, ¿no? En fin, ¿no? Y tal vez esa conciencia te permite dar cuenta de no siempre la plenitud del ser, sino que la carencia. Y ahí entramos en un tema que es muy, muy interesante, porque sí, efectivamente durante el transcurso de nuestra cotidianidad no estamos plenamente conscientes del ser. Vivimos, trabajamos, tomamos la micro, el metro, nos juntamos, no tenemos conciencia de que somos, de esta plenitud del ser. Pero más allá de eso, también vuelta a momentos, instantes terribles, evidenciamos una carencia, donde la sola apuesta de la búsqueda por el ser no da cuenta de un sentido más histórico. Bien lo señala Levinas, que partiendo del análisis de Heidegger, dice, bueno, pero si el horizonte es el ser, no es lo que quiere decir Heidegger, después se verá, digamos, pero en ese minuto, Levinas dice, si el horizonte es el ser, bueno, aquí estamos en un problema, porque el ser no es suficiente para dar cuenta de lo que estamos viviendo en este caso de él. Entonces, frente a esa incompletitud, ausencia, carencia del ser, hay apuestas que son muy interesantes también y que son parte de la toma de conciencia. Por ejemplo, la intersubjetividad, la ocurrencia del otro. Que hoy día es una frase tan mal usada, digamos, manoseada, pero es la ocurrencia esencial del otro que te completa en tu ser. Y ahí se abre un sentido que es maravilloso. Nuestra capacidad de ser es dialógico también. Claro, y ese diálogo que implica recibir al otro, no solamente escucharlo para responder, no solamente pensar que ya sé lo que el otro está diciendo. Cuando habla del ser también plantea Levinas que yo soy de otro modo que el ser, cómo el ser me va a ayudar a definirme si estoy aquí de otra manera, en otra situación, pero abierto a esa comprensión. Porque el tema es cómo en esa apertura legitimamos esa diferencia y no la tratamos de absorber porque tampoco lo... Yo tengo una pregunta, Cristóbal. Nuestra situación actual, ya vamos en la segunda década del siglo XXI, donde estamos todos tomados por las tecnologías, por los dispositivos tecnológicos actuales, ¿cómo se da esa capacidad dialógica del ser humano? ¿Cómo se interrumpe? Porque Byung-Chul Han habla en un libro que se llama La sociedad de la transparencia, ¿ya? Y habla de que estamos como dominados por la transparencia. ¿Y qué es lo que es? No, también no. Hay una que es la sociedad de la transparencia, hay una de la sociedad del cansancio y otra de la transparencia. Claro, sí. Y que estamos dominados por esta especie como de todo es transparente. Claro. Todo es transparente. Sí. Y que la imagen, y por eso que quería también como de alguna manera hablar sobre el tema de la imagen actualmente. Somos logos, y hace mucho tiempo que estamos ya en el logos como palabra, de la palabra que nos domina, pero ya al parecer esta imagen es la que nos domina actualmente en este siglo. Claro. Y cómo esa imagen de alguna manera interfiere con este ser consciente, con este ser dialógico. Claro, bueno, ahí es bien difícil, digamos, ¿no? Como hacer la distinción al mismo tiempo, ¿cierto? Como entre logos e imagen, porque, bueno, pongo como ejemplo lo siguiente, ¿no? Uno podría decir, digamos, ¿cierto?, que la serie Black Mirror, ¿no?, con este capítulo en que uno califica a los otros con celulares, digamos, ¿no?, y les pone un puntaje, ¿no?, se adelantó a un sistema que ya se está aplicando en China, en que en China, dentro de un rango de 1 a 900, los 1.200 millones de habitantes están todos calificados. Entonces tú tienes un puntaje de 400 o 500 o 600, ya tienes un muy buen puntaje y entonces no tienes problema en entrar a un restaurante y que te den la mesa o reservar la habitación de un hotel o viajar al extranjero, qué sé yo, o obtener un crédito, ¿eh? Pero el que tiene puntaje de 300 está muy jodido, ¿no? Está muy impedido hacer todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Imagen? Claro, se mezclan al mismo tiempo porque
como no, al mismo tiempo detrás de eso creo que hay es una razón instrumental, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si uno habla de publicidad, uno dice imagen, ¿no? No, pero es que detrás de esas imágenes publicitarias y todo lo demás, ¿no? ¿Cierto? De cómo de alguna manera se produce como una conducción, por decirlo así, de las masas, ¿no? A través de la publicidad, orientándolas en cualquier dirección, digamos, ¿no? ¿Cierto? O lo que ocurre en un mall, etcétera. Bueno, pero detrás de todo eso que es imagen, lo mismo en un mall, con las vitrinas, con todos los artículos que se exhiben, ¿no? Hay siempre una razón instrumental. Entonces el tema también es el del rescate del logos, ¿no? Y que es el empeño, entre otros, qué sé yo, de la escuela de Frankfurt, que advierte el problema, ¿cierto? De cómo la razón se instrumentalizó y cómo superamos esa situación, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos del logos, también se trataría de volver a un logos al estilo griego, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano, el sentido que tiene la existencia, ¿no? ¿Cierto? La inserción del ser humano en el cosmos, ¿no? La relación que tiene también con el supuesto Dios y demás. Bueno, ese logos, ¿no? Nuevamente como apertura, Claro. el logos como capacidad, como facultad de escudriñar de dilucidar el sentido de lo humano, más que como el límite de este logos, claro, que tenemos desde el inicio de la modernidad, que simplemente nos da significado, nos encausa y nos da un sentido común en donde debemos estar repitiendo constantemente cultura, tradición, que le da un solo sentido a las cosas.